Cada persona es una nueva puerta de entrada a un mundo diferente y hoy abrimos la puerta a uno de los pensadores de empresa más originales y rompedores, con el que aprenderemos qué es la Slow Management Revolution y cómo desarrollar el modelo del líder pacífico. Además de consultor y profesor universitario, es autor de varios bestsellers, como Gestión de Incompetentes, El japonés que estrelló el tren para ganar tiempo y Gestionar sin prisas, únete a la revolución Slow. Hoy en Nadie es Normal, Gabriel Ginebra. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Lo primero de todo, para que toda la audiencia te conozca bien, me gustaría que nos definieras quién es Gabriel Ginebra y también más allá de lo que es el currículum y la trayectoria, ¿no? Como persona, ¿quién es Gabriel? no sé, yo supongo que soy un aprendedor, ¿eh? Pero esto que voy learning by doing, ¿no? Que yo creo que es la forma principal de aprender. Y por tanto tengo la sensación, de hecho tengo 62 años, todavía estaba con mi terapeuta hablando y decía, no, si tienes una trayectoria muy larga y tal, ¿no? Y bueno, dicen, el demonio sabe más por viejo que por demonio, porque mi sensación es que estoy empezando, o sea, que hablaremos de la incompetencia. Llevo 12 años, 15 años con ella trabajándola y no la he superado ni en mí ni en mi entorno más inmediato. También del proyecto del Slow Management, o sea que, no sé, creo que soy un aprendedor, un conector y, no sé, caminando, no sé, hacia algún sitio. Pues sí, pues la verdad es que ser aprendedor, aprendiz de por vida, eso es una buena definición. Pero además, en toda esa larguísima trayectoria, tienes varios libros, 3 bestsellers del mundo empresarial y eres el creador de un término que se llama Managing Incompetence, ¿es así? Que supongo que viene a raíz de un libro del que vamos a hablar, que es Gestión de Incompetentes. ¿Qué se puede encontrar en ese libro o qué has descubierto tú a lo largo de tu trayectoria para gestionar esa incompetencia? O sea, o sea, ese libro es un libro tardío, ¿eh? Digamos que yo lo escribí ya con 40 y pico años. Y de hecho yo no sabía que sabía escribir, ¿no? Y entonces casi todo lo que he aprendido ha sido tarde de alguna manera respecto a la media, vaya. Cada uno tiene su ritmo, que eso es importante. Son los principios del slow, ¿eh? Cada uno tiene idea de la diferencia, ¿no? Es que los ritmos son para cada uno, ¿no? Y entonces esta persona me pidió, porque dirigía una colección, que escribiera un libro, ¿no? Porque era, pues, digamos, destacado en los estudios, ¿no? Y me parecía a esta persona que tenía lo que decir. Y entonces yo me planteé dos cosas, digamos, es decir, bueno, de que te pongas a escribir de qué, ¿no? Pues por un lado de lo que ya hacía, ¿no? De lo que ya hacía, ¿no? Que en el fondo, o sea, llevaba muchos años haciendo ya formación para equipos directivos y ayudando, pues, en coaching, etcétera. Entonces, claro, de alguna manera yo veía que, que en los libros de gestión de competencias, que es lo que se llevaba entonces y ahora también en buena parte, pues que faltaban la mitad de las páginas, ¿no? O sea, que estábamos acostumbrados a hablar, ¿no? Pues de empatía, de liderazgo, pero que luego en nuestras oficinas, ¿no? Y en nosotros mismos, pues encontrábamos pereza, encontrábamos incompetencia, encontrábamos pues errores, ¿no? Y entonces de ahí viene esta idea de decir, bueno, pues en realidad es lo que yo estaba explicando y por otro lado parece mentira, ¿no? Y además, paradójicamente, o sea, paradójicamente la incompetencia que alguien al principio pues criticó como que no, lo que se trata es de ser competentes y de plantearse y de mostrarse como tal, al final acaban convergiendo de una forma paradójica, ¿no? Y las personas que se consideran que lo saben todo, pues son las que no se conocen a sí mismos, va a empezar, y que tienen muy malas posibilidades de entender la situación y pues esta paradoja y a veces lo digo, o sea, un principio que sale en el libro dice que el optimista es el que cree que vivimos en el mejor de los mundos posibles y los pesimistas son los que temen que eso sea cierto. Y, Curioso, sí.
Pero tienes otro libro que a mí me ha llamado mucho la atención porque el título es tremendamente llamativo, que es El japonés que estrelló el tren para ganar tiempo, que fue elegido por No Square como mejor libro de empresa en 2012. ¿De qué va ese libro? Porque con el título no se imagina uno de qué puede haber en su interior. O sea, bueno, de hecho, o sea, el primer libro decía que lo hice por encargo, pero fue un boom, ¿no? Que se ha traducido. Fue el libro más vendido de la editorial eh, y, y se ha traducido al inglés, se ha traducido al portugués, ¿no? Y entonces, en el primero trato sobre la incompetencia de los individuos, ¿no? Y que al final acaba siendo la única competencia posible, pues es la de considerarse incompetente y no cejar en el empeño. Y luego en el otro libro, o sea, a partir de ahí me fichó, digamos, la editorial más grande del mundo, Random House Mondadori, bueno, porque le interesaba este tipo de planteamientos de nuevos autores en el mundo del management en lengua castellana. Y entonces lo que hice fue evolucionarlo, decir, bueno, pues incluso en el caso de que personas competentes individualmente, en colectivo hacemos estupideces, ¿no? Y no quiero mencionar directamente, pero ahora se me ocurre, o sea, en el apagón que hemos tenido hace 2 días, ¿no? Pues no deja de llamar la atención cómo, o sea, un montón de procedimientos, de personas, de empresas, o sea, con todo lo que se puede tener, ¿no? En competencia, pues al final acaban produciendo auténticos desastres, ¿no? Y cogí este ejemplo, que en principio se tenía que llamar La República Empresarial de la Incompetencia, pero la editorial, que también me enseñó a escribir, digamos, yo no sabía escribir, empecé a escribir y aprendí a escribir, ¿no? Y que creo que es el sistema habitual de aprendizaje sólido. Me propuso empezar con el título, con el título narrativo de la propia anécdota con que empezaba. Pero es literalmente, eso me gusta decir que yo no tengo imaginación. Mi mujer sí que la tiene y escribe cuentos y tal, y canciones, pero no se necesita. O sea, realmente la realidad supera la ficción y es un caso real, Rugiro Takami, que estaba acosado por 1000 sistemas corporativos. O sea, al final acabamos perdiendo el sentido común, ¿no? Y el sentido de la dimensión, ¿no? De las cosas. Y esto pues le llevó a... Estaba retrasado unos segundos porque tenía que haber atracado el tren en unas rayas que le pusieron, o sea que era un problema también añadido. Quiso recuperar esos segundos para no recibir una amonestación interna y se acabó matando él y otras 140 y pico personas, ¿no? Y no sé, en un primer momento, en el juicio que se hizo, le culparon a él como un pobre diablo, ¿no? Que, bueno, pues que había... Pero luego, poco a poco, se extendió el tema y al final se acabaron culpando a la propia empresa. O sea, como los sistemas, digamos, demasiado presionados, que no dejan libertad, digamos, que empieza a entrar el hipercontrol, etcétera, acaban que hagamos cosas estúpidas. Y esto es un reto que yo lo hago a todos. O sea, si uno repasa las cosas que hace durante el día, llenar impresas, haciendo correos, no sé cuántos, se plantea, ¿realmente esto que estoy haciendo tiene sentido? Porque muchas veces haces un correo electrónico que sabes que no se leerá. Haces un informe, digamos que, o estableces una política que nadie, o sea, ni el que la firma ni el que la recibe, tiene la más menor intención de cumplirla, ¿no? Pero así se hacen leyes, normativas, proyectos, se gasta dinero. Bueno, pues por ahí viene esta incompetencia corporativa que todavía es superior a la suma de las incompetencias individuales, ¿no? Y eso lo podemos sumar con ese mundo acelerado, un poco histérico, de querer llegar a todo, el famoso mantra de no me da la vida, no tengo tiempo, y ahí hay una parte muy importante y es la que hablas de gestionar sin prisas, esa revolución slow. ¿En qué consiste? ¿Qué es ese movimiento slow que propones y que defiendes? Es que de hecho, como tú bien has relacionado, o sea, al final del segundo libro del japonés que estrelló el tren para ganar tiempo, después de ver, ¿no? Cómo contabilizamos cosas que, digamos, que no tiene sentido contabilizar. El otro día vi en un proyecto en la costa un ayuntamiento que había hecho una
una gavia. Una gavia es digamos, catalán, o sea, como una caja, ¿no? Una caja donde están los animales, están en jaulas, una jaula, sí. Jaulas. Una jaula, sí. Han hecho una jaula para bicicletas. Una jaula para bicicletas. Que no sé, no sé dónde la han sacado. Pero aparte de otras muchas cosas que nos permiten, o sea, decir allá, hay un cartel que pone que el plan ha costado 99.400,04 euros. O sea, que ha costado una milésima de euro, que es una cantidad que no es pagable. Entonces, o sea, la persona que hizo ese cartel, ¿no? Estaba poniendo una cosa que no tenía sentido, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, o sea, ¿qué nos lleva a esta incomodidad corporativa? Pues efectivamente el exceso. O sea, yo creo que hay circunstancias donde falta control, donde faltan datos, donde falta mando, pero fácilmente en esta sociedad acelerada, generada, pues, yo en el fondo por una competencia malentendida, por una pretensión, digamos, de orgullo. O sea, las organizaciones se convierten en orgullosas, ¿no? Y quieren ser las primeras, ¿no? Y quieren crecer cada año y quieren crecer a toda costa. Y entonces al final esta hibris, ¿no? Que lo han estudiado algunos, o sea, el orgullo, pues acaba generando presión, acaba generando desequilibrios, porque, o sea, el slow management no pretende, digamos, ir lento, sino todo lo contrario. A mí hay algunas imágenes que la gente suele decir, el vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? O sea, si llevas tu ritmo, pues llegas antes, ¿no? Y te vistas. O la fábula de Sopo, ya en el siglo V antes de Cristo, que de la tortuga y la liebre. O sea, que la tortuga es discreta, es metódica, va haciendo. La liebre, en cambio, pues está llena de vanidad, pues acelera y luego se para. Y entonces es toda esta filosofía que al final, digamos, nos lleva a una cosa o sea, nos lleva de la eficiencia a la eficacia. O sea, que al final, yo unos temas que últimamente estoy trabajando, y es impresionante, es como en el mundo de las ventas, que parecería un mundo que ahí sí que hay que gastar zapatos, pues es todo lo contrario. O sea, el buen vendedor es el que hace pocas acciones, pero acertadas, ¿no? Pero en el cliente adecuado, con el discurso adecuado, en el momento adecuado. Y en cambio, el mal vendedor se quiere justificar a base de gastar suela de zapatos, de hacer llamadas, digamos, a última hora, de colocar las cosas sin que realmente estén bien asumidas. Viene, sí, esta idea del slow management, que genera el primer libro, que es Gestionar sin prisas, y luego el segundo, te has dicho 3, pero ya llevo 4. El cuarto, que es la parisina que tomó un taxi para ir al gimnasio. Ah, sí, lo he leído, sí. Y entonces, ¿ahí qué podemos encontrar en ese cuarto título? Bueno, pues ahí hay un montón como de pequeñas sugerencias y no tan pequeñas, ¿no? O sea, así como decíamos que hay otra manera de contabilizar, otra manera de hacer la estrategia mucho más sencilla, o de redactar los informes o los sistemas de medición, ¿no? Que es con el japonés. O sea, en esta última parte y en este último libro, digamos, son cosas como muy aplicadas a cada uno. Por ejemplo, en la gestión de agenda, ¿no? Y aquí ya digo algo que tú y yo podemos intentar aplicar enseguida, ¿no? Pues es esponjar la agenda y vaciarla de compromisos. Y estamos muchas veces esos compromisos, los pensamos que están asociados a que nos han invitado a una fiesta o un acto, pero tenemos compromisos a veces con los proveedores, compromisos con contactos diversos, ¿no? De contestar. O sea, sabemos que eso no va a ningún sitio, o sea, no nos interesa, pero recibimos a la persona
O sea, yo me acuerdo una vez cuando yo me dedico a formación, ¿no?, para empresas y que estaba trabajando en Arthur Andersen entonces y que llamé a una directora de recursos humanos de un laboratorio y que era norteamericana y me dijo, no me vengas a ver porque no te voy a comprar, porque no sé, no era la época o no sé qué. Entonces yo me enfadé mucho, ¿no? Pero luego con los años he dicho, qué sabiduría hay, ¿no? Entonces, si tú coges tu agenda, ¿no?, y con este criterio, ¿no?, de realmente si eso aporta, bueno, pues puedes empezar a quitar muchas cosas, ¿no?, y a simplificar, ¿no? Ujú. Pues Además, sí, cada uno tenemos nuestros tiempos y nuestros ritmos, que eso es la parte de la diversidad, ¿no? Pero como que socialmente está aceptado y normalizado, es muy normal que hagas muchas cosas, que estás siempre ocupado, que estás siempre hasta arriba. ¿Qué aspectos o qué cosas podemos mejorar en el día a día sencillas para simplificar eso, pero que no esté mal visto, ¿no? Porque parece que si no, no estás haciendo nada. Necesitamos estar el fear of missing out. Necesito estar siempre, siempre con algo ocupado y de hecho con el apagón lo vimos, de repente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida si nos desconectamos de todo lo que nos mantiene ahí siempre enganchados? pues sí, o sea, hablábamos esto de la eficiencia, ¿no?, que es el que se mueve, pero no consigue nada, ¿no? Y entonces realmente es verdad que hay que intentar, hay un principio de eficiencia, pero al final el principio es la eficacia. Estaba en el tema de las ventas, que estábamos con una empresa de visitadores de farmacéuticos y me decía el director de zona esto, que cuando veía a alguien que tenía más de 8 visitas, que visitaban más de 8 farmacias al día, él estaba seguro que no vendería. O sea, cuando veía la columna de las ventas, ¿no? Y entonces, claro, uno de los temas o de los recursos, decíamos el limpiar la agenda, ¿no? Y yo, un principio que me gusta como en esta sociedad, digamos, acelerada, ¿no?, que parece que si no corres es que no. Pues es que si tienes dudas de hacer algo, no tengas dudas. O sea, no lo hagas. Porque, o sea, nunca nos arrepentiremos, tenemos que ser muy selectivos, nunca nos arrepentiremos de la visita esta que no hicimos, ¿no? Sí, si ese tiempo, efectivamente, lo utilizamos en algo que sí valga la pena, que es otro de los recursos fundamentales que tradicionalmente gestión del tiempo pues se llama, bueno, priorización, etcétera, pero creo que es más que eso, que yo le llamo bueno, una de las herramientas que está en el japonés, en la parisina. En la parisina es proponerse hacer solo una cosa al día. Que es un reto, digamos, intenso, luego se puede ir declinando y relativizando, ¿no? Pero la idea, y yo que soy, que voy aprendiendo de mí mismo muchas veces, ¿no? O sea, me leo y digo, ojalá esté a la altura. Mi mujer dice que le gusta mucho más el Gabriel de los libros que el Gabriel de la realidad porque está mucho más arriba, yo lo entiendo. Pero, entonces, esto lo aplico mucho, o sea, el decir, a ver, ¿cuál es el tema que te aprieta los zapatos? A lo largo de un día hacemos muchas cosas, pero las cosas que realmente te dan la sensación de que el día valió la pena, son muy pocas. Son 1, 2, 3 raramente. Entonces, claro, ¿qué hacemos muchas veces? Que el reto principal, pues claro, nos da pereza, porque claro, el reto principal es un reto que exige pues aportar lo mejor de nosotros, ¿no? Y es un tema que no es obvio, etcétera. Entonces, lo podemos ir como dejando, ¿no? Efectivamente, y haciendo cosas triviales antes, ¿no? Pues no, uno de los principios es esto, o sea, decir, bueno, pues, o sea, hay veces que casi antes, o sea, me levanto, ¿no? Otras veces depende, y digo, pues voy a por el reto, ¿no? Y antes de desayunar, no digo que lo haya acabado, pero sí ya lo tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, o sea, el buscar los temas que realmente decantan un día y buscar, según cada uno, su propia geografía, cuál es el momento para abordarlos con concentración, sin redes sociales, etcétera, ¿no? Ujú. Hablas también de algo ahora que se acerca el verano, que es la operación bikini. ¿Cómo se aplica la operación bikini
a todo este día a día tan acelerado que tenemos? Claro, la producción de bikinis se basa en el principio de menos es más, ¿no? Y durante años, y al final te das cuenta que, o sea, la aceleración es una mentira, ¿no? Y una patología, pero que hay personas que le interesan, ¿no? Personas y organizaciones, ¿no? O sea, que hay alguien interesado en acelerarnos. Es muy llamativo cómo se inventó. O sea, al principio Facebook era un sistema de caras, ¿no? Pero luego dijo, ostras, aquí pones las caras y no pasa nada, ¿no? Entonces tenemos que poner algo para acelerar el proceso, ¿no? Y entonces se les inventaron los likes, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese momento es la cara y tú vas viendo, ¿no? Entonces, o sea, hay o sea, una especie de confabulación para acelerarlos, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión es efectivamente darse cuenta que este más, y que nunca, pues es una mala estrategia y seguir menos, menos, menos. Yo propongo hacer una lista de dejar de hacer. Esto es y claro, esto se aplica, por ejemplo, donde se aplica de una forma muy fuerte es en las reuniones. Que las reuniones, o sea, lo contrario de la aparición bikini sería la obesidad. Entonces, las reuniones, o sea, tienden a la obesidad y se convocan pues demasiadas reuniones con demasiada frecuencia, con demasiada gente, con demasiados puntos en el orden del día. Y entonces, una propuesta muy concreta es ir reduciendo. O sea, a lo mejor una reunión que tenías de 1 hora, pues ¿por qué no la haces de 45 minutos? Y una vez empiezas con 45, te das cuenta que, y con 30, ¿no? Pero no solo la duración, sino puntos. O sea, una propuesta que aparece en el libro que trabajamos con las organizaciones es una idea de Juan Goñi, que es el director general de Laboratorios CINFA, el laboratorio más importante de España, más grande de España, que solo tiene una reunión al día. Y además sobre un solo tema. Entonces, claro, en lugar de hacer muchos pocos, pocos muchos. Entonces, claro, toca un tema, pero ese tema queda listo para sentencia. O sea, es un tema absolutamente... Entonces, es ir haciendo esto. Esta tarde estaba hablando con un experto en temas educativos, ¿no? Y estábamos hablando cómo aplicar esto, por ejemplo, en las clases y también pues tener menos asignaturas, pero más largas, o sea, todo más, o sea, menos clases. O sea, en vez de una mañana 5 clases de temas distintos, pues un solo tema. Entonces, ir reduciendo. En reuniones, en la organización propusimos que cada uno sacara una persona de la reunión. Entonces se puede ir reduciendo menos frecuencia. A lo mejor, si es una reunión semanal, pues, ¿por qué no hacerla quincenal? Si es quincenal, ¿por qué no hacerla 3? Entonces, cada vez, o sea, a base de reducirme cantidades, aumentas intensidades. Ujú. Y como este podcast siempre tenemos esa temática de la diversidad y la inclusión, me gustaría saber cómo podría contribuir este slow management a tener organizaciones más inclusivas. Me encanta que me haga esta pregunta, porque de hecho, o sea, conecta con, no ya con esta parte del slow management, sino con todo mi ristra de reflexión, ¿no? De estos últimos 15 años que van alrededor de la idea de la incompetencia, ¿no? O sea, hay un modelo erróneo y un modelo falso donde se supone esto, ¿no? Que tú tienes que ser, que tu jefe es perfecto, entonces cuando descubres que no, te frustras, ¿no? Que los candidatos que acabamos de fichar, ¿no? Decía alguien que después de un tiempo en la empresa, pues se dio cuenta que la empresa no estaba tan bien todo como el anuncio, que decía la empresa, la gente. Y entonces alguien le dijo, bueno, pero también cuando tú enviaste el currículum, tampoco decía toda la verdad, ¿no? Y entonces, claro, o sea, vivimos en una especie de realidad paralela, ¿no? Donde todos tenemos que ser perfectos, donde todos tenemos que ser el mejor abogado, ¿no? Tienes que saber todos los temas. Y una persona que tiene un tema, ¿no? en su tarjeta o que es muy especialista en algo, que sabe decir que no, y unos ejercicios que hacemos, es que cada uno reconozca en qué es malo. ¿eh? Y esto, digamos, esto genera que
que cuando dice algo que es bueno, también es fiable. O sea, una persona que tiene una tarjeta que lo hace todo y todo lo hace bien, llegas a la conclusión que todo es falso. Entonces, lo bonito es que estamos pensados así, o sea, que cada uno puede ser bueno en algo y malo en algo, y entonces, pues no tan bueno o que otros mejor. Y con lo cual, de ahí viene la complementariedad, o sea, el orgullo, la prepotencia lleva, digamos, a la individualidad, lleva a más no sostenible y llega a la falsedad. Al final, los problemas de contabilidad que hay en las organizaciones vienen por el orgullo, o sea, vienen porque alguien no dijo la verdad, no dijo que se había perdido dinero, no dijo que esto no iba a salir tan bien. Y entonces, o sea, yo creo que es todo un canto también a largo plazo, porque la gente mejora con el tiempo, un canto a la complementariedad, un canto, antes hablabas de los ritmos, ¿no? Y me acuerdo de un anuncio de Casa Tarradellas, que aparecía alguien ahí que decía que era lento, ¿no? Pues seguramente los grandes descubrimientos son de cocción lenta. O sea, si tú quieres, ¿no? Y esto incluso los que planean innovación, pues requieren un tiempo, o sea, de gente diversa, que tardan en enterarse, que complementaria. Es todo un mundo, sí. De hecho, hay una parte en el libro de Gestión sin prisas que hay una referencia a distintas empresas, ¿no? Que son el mundo estrictamente o sea, que potencian. Hay uno que es de recuperación de fruta, que ahora no me acuerdo, que decía personas, o sea, frutas que son feas, ¿no? Pero que hay que recuperarlas, que son sabrosas y tal. Entonces, a la vez es un centro, o sea, está llevado básicamente por personas con ciertos grados de discapacidad, y hacen una metáfora, ¿no? Como diciendo, personas imperfectas hacemos un producto, ¿no? Digamos, conseguido, ¿no? Algo así. Es todo. Las segundas oportunidades, también el mundo, o sea, el sistema este de la excelencia es muy injusto, ¿no? Porque la gente, primero que solo uno gana y los demás pierden, ¿no? O sea, tiene que haber talentos medios. Y además ganas por un tiempo, ¿no? Y yo creo que deberíamos ser capaces de reaprovecharnos más, ¿no? Complementarnos más. Gabriel, ya para terminar, siempre me gusta terminar con lo que es el poder de la diferencia, ¿no? Lo que nos hace únicos. Por eso el título de este podcast de Nadie es normal. ¿Cuál crees que es ese valor o ese superpoder de autenticidad que te representa o con el que te sientes más identificado? Esta no me la esperaba. O sea, yo, o sea, con la gestión de incompetentes, digamos, en el fondo expresé mi propia alma de alguna manera, ¿no? Esta sensación de que, bueno, puede acabar llevándote a algo del síndrome del impostor que se dice, pero, digamos, esta relatividad, ¿no? De que nadie, el famoso de que nadie es perfecto, ¿no? Que tampoco uno es perfecto, y que me acuerdo que hay una frase, sí, ahora me viene en la cabeza, que es: con estos bueyes hay que arar. Y alguien se lo toma mal, como diciendo que llamaba bueyes, ¿no? Pero yo creo que es: con esos bueyes hay que arar, ¿no? Entonces o sea, tenemos que intentar más esto, no tener lo que queremos, sino querer a lo que tenemos, ¿no? Tanto en nuestro entorno, en nuestra familia, ¿no? En nuestra empresa que nos cogemos, incluso en última instancia en nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, digo, con 62 años, pues empezando impulsando este proyecto, y ahora pues, esta gran entrevista. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por contarnos todas estas cosas, por referenciarnos estos libros que siempre son una fuente de inspiración y de conocimiento, y espero que las personas que nos escuchen también se apunten a esta revolución slow. Así que muchas gracias por compartirnos tantas cosas interesantes. Pues muchas gracias a ti, Asun, y a todo este proyecto. Nada que valga la pena se alcanza con prisa, sino con paciencia, dice Gabriel.
Sin duda, una visión práctica del Humanistic Management para el crecimiento personal y profesional que nos ayuda a comprender y simplificar situaciones cotidianas. Calidad versus cantidad y el menos es más son máximas que nos permitirán avanzar en nuestro crecimiento personal y profesional.